Es momento de conocer a los 12 cabezas de serie de la próxima Copa del Mundo 2026, es decir, los 9 mejor ubicados en el ranking FIFA y los 3 países anfitriones del Mundial, es decir, Canadá, Estados Unidos y México. En el video del día de hoy no solamente te comentaré la actualidad de cada país, sino también un dato interesante de cada nación. Así que comencemos con la selección española, que es el primero del ranking FIFA y uno de los grandes candidatos a ganar la próxima edición del Mundial. Hoy España, que cuenta con una selección joven y con futbolistas que sin duda van a tener mucho éxito en un futuro cercano. Caso de Lamine Yamal con 18 años, Nico Williams con 22, después tienes el caso de Pedri, Rodri, entre otros más. Sin duda hay muchísimas figuras, combinando algunos en el Barcelona y otros en el Real Madrid. Por ejemplo, está Asensio, Hysén, Álvaro Carreras, Carvajal, entre otros más, sobre todo en la zona baja del campo. Estamos hablando de una selección española que sin duda ha sido verdaderamente la furia roja. Vienen de ser campeones de la Eurocopa 2024 y subcampeones de la Liga de Naciones 2025, que hay que contar que perdieron ese partido en la tanda de penales. Pues como tal, España lleva 31 partidos invicto y por cierto se está acercando al récord mundial. Una selección española que la última vez que perdió fue en un amistoso ante la selección de Colombia ya hace bastante tiempo. Estamos hablando de que hoy por hoy para mí España es top 3 candidatos. Una selección de fútbol lindo, de toque de balón y combinado con explosividad con bandas, justamente la que puede hacer Lamine y por la otra Nico, alimentando al 9 de área que tengan para ese partido, ya sea Álvaro Morata o Mikel Oyarzabal, que normalmente retroceden un poquito más para poder alimentarse de la velocidad y el talento de sus extremos. Hoy por hoy España no es un equipo perfecto, pero sin duda que ha mostrado un fútbol colectivo muy pero que muy positivo. Algunos podrían quejarse un poco de la zona defensiva, pero para mí hay bastante talento. Puedes combinar a Asensio con Cubarsí o con Hysén, puedes colocar a Grimaldo también por la banda, Cucurella. La verdad que las alternativas hoy por hoy del fútbol español son sin duda candentes. Creo yo que no tienen un arquero top mundial, sin embargo el que está en este momento ha cumplido en todos los partidos que ha tenido, así que creo que España pinta para ser uno de los grandes equipos del próximo mundial. Por lo menos debería llegar a las semifinales del torneo. Pero ¿qué piensas tú? Dímelo en los comentarios. Pasemos a hablar ahora del segundo del ranking, la selección argentina, el equipo de Messi y compañía, la escaloneta, por supuesto que sí, que vienen de ser campeones de la Copa del Mundo 2022 y que aparte son bicampeones de la Copa América, esto sin contar que le ganaron la finalísima a Italia y que quedaron líderes de la última eliminatoria sudamericana con 38 puntos, Argentina que quedó muy por encima del resto de selecciones y que sí, es cierto que perdió algunos partidos, pero ya en parte con una Argentina sacando una buena distancia por encima del resto de equipos. Una de las mayores virtudes de esta selección argentina es que es un equipo que juega muy bien los partidos mano a mano en fases de eliminación, ya sea por Mundial o por Copa América. Sabemos que cuando se le complican las cosas tiene un arquero bocón, pero bocón de los buenos, como el Dibu Martínez, que se agranda en esos enfrentamientos complicados, que te dice mira cómo te como hermano y te termina comiendo, que tienes a pateadores buenos como Montiel, como Messi, como Julián, como Lautaro, entre otros más. Y es cierto que por ejemplo Leo Messi no va a llegar en su mejor versión al próximo mundial, pero como muchos lo dicen, la verdad que Argentina muchas veces termina jugando igual o hasta mejor sin Leo, porque no hay esa presión de darle la pelota al 10, que por supuesto es un bonus especial totalmente, pues tener a Messi en el equipo te da certeza de la incomodidad al rival, de que puede aparecer en cualquier momento, de que se puede inventar algo y de que su magia siempre pero siempre va a estar presente. Argentina es un equipazo, colectivamente se entienden bastante bien y llevan unos 4 o 5 años siendo un equipo muy pero que muy firme. Creo que va a ser una gran ventaja para el próximo mundial. No han perdido muchos futbolistas de la última copa, es más, Otamendi sigue siendo titular pese a la edad que tiene, Messi todavía puede aparecer. Y bueno, gran parte de los futbolistas que ayudaron a Argentina a ser campeona en la última edición siguen más que vigentes y están llegando realmente a su prime. Caso de Enzo Fernández en el Chelsea, Julián en el Atlético de Madrid
Lautaro sigue on fire en el Inter de Milán. Bueno, McAllister rompiéndola toda en el Liverpool, que bueno, no pasa de sus mejores momentos, pero sigue siendo una pieza elemental. Después salió la figura de Thiago Almada, Nico Paz por el mediocampo también más de lo mismo, y veremos qué es lo que pasa con figuras como Claudio Echeverri y Franco Mastantuono. Sí es cierto que se perdió al gran Angelito Di María, pero quién sabe si por ahí cambia de opinión y termina regresando a la selección. Pero bueno, creo que no será 100% necesario. Sí que es una pieza que lastimosamente pierde la albiceleste, pero creo que la puede suplir bien. Argentina todavía es un tiburón y otro de los grandes candidatos a llevarse la próxima Copa Mundial. Yo sin duda tengo ansias de ver ese partidazo entre España y Argentina en la finalísima del mes de marzo. Y bien, pasemos a hablar ahora de la selección de Francia, los franceses, el equipo de Kylian Mbappé y compañía. Para mí Francia es, para mi gusto personal, el mejor equipo del mundo en cuanto a talento, al menos sí en zona ofensiva. Mira lo que tiene Francia: Désiré Doué, Barcola, Mbappé, Ousmane Dembélé, tienes Olise, o sea, la calidad de futbolistas que tiene Francia en zona de ataque es escandalosamente buena. Cherki, o sea, la verdad que yo me estoy quedando corto, pero lo que tiene en zona de ataque la selección francesa es una cosa descomunal. Descomunal. Antoine Griezmann, cómo no. Mira que los nombres me salen a cada rato. Y ojo que vamos a ver qué pasa con Pogba, que ha vuelto a jugar ahora en el Mónaco después de más de 2 años de su suspensión. Regresó en N'Golo Kanté, por ejemplo, al equipo, y todavía tienes a muy buenos futbolistas en el fútbol francés. Benjamin Pavard un poquito más abajo, tienes a Upamecano. Yo creo que la verdad que Francia tiene un equipo bastante sólido. Quizás en zona baja la calidad bajó justamente un poquito más, pero en general considero que la selección de Francia es un equipo totalmente competitivo. Para mí Francia, por plantel, es uno de los grandes candidatos y no perdió mucho en comparación al equipo que fue subcampeón en el Mundial 2022. Ahora Mbappé está en su prime máximo, es el Mbappé más maduro, el Mbappé capitán. Tienes a Ousmane Dembélé, que viene de ser el Balón de Oro, y sin duda a nivel individual la calidad de los franceses es una cosa tremenda. Sí es cierto que Francia no ha revalidado títulos, no pudo conseguir, pero ha estado compitiendo a un nivel exageradamente alto y se clasificó con anticipación en las eliminatorias de la UEFA. Ahora nos toca hablar de Inglaterra, cuarto lugar del ranking FIFA y el equipo más caro de todo el mundo según Transfermarkt, vale más de 1.000 millones. Cuenta con futbolistas de la talla de Phil Foden, Jack Grealish, Bukayo Saka, Cole Palmer, Harry Kane, entre otros más. La verdad que tiene muy buenos futbolistas, pero yo igual considero que es una selección algo sobrevalorada, ya que recién volvió a meterse a instancias importantes en los últimos años, siendo semifinalista del Mundial 2018 y subcampeón de la Eurocopa 2021 y 2024, perdiendo las finales ante Italia y ante España respectivamente. Pero después, en el resto de su historia, le costó estar presente en momentos importantes a la selección inglesa, contando que ha ganado solamente un título, que fue la Copa del Mundo de 1966, jugando de local y con polémica en la final ante Alemania. Recordemos el famoso caso del gol fantasma. Pero bueno, esa es otra historia. Hoy por hoy Inglaterra cuenta con muy buenos futbolistas. Sin embargo, hay partidos donde tú lo ves y sinceramente deja mucho que desear a nivel futbolístico, pese a que tiene un plantelazo. Y bueno, Inglaterra viene de jugar la Liga de Naciones B, ha estado jugando en segunda división en el fútbol europeo, pues con anterioridad habían descendido. Ahora, es cierto que en las últimas Eurocopas tuvo buenas participaciones y que en las eliminatorias clasificó con facilidad, pero no deja de ser una Inglaterra que tiene momentos buenos y otros que sinceramente dan suspicacia. Recordemos que hace poco, jugando de local, perdió con la selección de Senegal. Es una Inglaterra que siempre tiene esos momentos incómodos. Yo personalmente no la colocaría como una de las favoritas, más allá del gran plantel que tiene, siempre le termina costando en los momentos importantes. Pasemos a ver ahora de la selección brasileña. ¡Brasil!
el equipo comandado por Carleto Ancelotti, pero que durante el último trámite fue dirigido por Ramón Meneses, por Fernando Diniz, que aparte dirigía a la selección de Brasil y a Fluminense en el mismo tiempo, y también por Dorival Jr., que ni siquiera le hacían caso a este entrenador en la selección brasileña. Me parece que la selección de Brasil todavía cuenta con los mejores futbolistas del mundo, particularmente en el ataque creo que tienen grandes opciones, caso de Vinicius Jr., Rafinha, Rodrigo, Antony, que está volviendo a su mejor nivel, ahora tienes a João Pedro como una gran opción en el 9, y creo que en ataque Brasil está bastante bien, pero en zona baja tiene algunas cositas que se podrían mejorar. En los centrales, todo bacán, como se dice vulgarmente. Me parece que tienes a un extremadamente gran defensor como Gabriel Magalhães y a otro muy bueno como Marquinhos, pero en los laterales Brasil siempre ha tenido su punto más flojo. Y después, en el mediocampo sí que hay buenos futbolistas, pero con menos recambio que en generaciones pasadas. Ahora, igual, tiene un gran plantel Brasil y con Carleto Ancelotti mejoraron a nivel de estructura. Un equipo que tiene buena salida de balón y que aparte defensivamente han hecho bien las cosas, dejando de lado que obviamente dije que a nivel de talento individual no es necesariamente su mejor versión. Pero bueno, esa selección brasileña cuenta con un gran plantel, pero me costaría dejarla en el top 3 favoritos. Ahora, top 5 yo no la sacaría, pues Brasil, recordemos que es una pentacampeona mundial y ha estado muy presente en casi todas las copas del mundo, teniendo participaciones buenas. Ojo, dije muy presente en el sentido de competitividad, porque Brasil es la única selección en toda la historia de este deporte que nunca se ausentó del mundial. Aunque esta edición, si Brasil no hubiera tenido los mismos cupos que en ediciones anteriores, se hubiera quedado fuera. Brasil acabó esta eliminatoria en quinto lugar con 28 unidades, registrando la peor eliminatoria de toda su historia, superando la del 2002, donde solamente habían hecho 30 puntos. En esta edición hicieron solamente 28 y bueno, la verdad que fue una Brasil que titubeó bastante, que perdió por primera vez un partido de local, aunque gran parte del mal rendimiento de Brasil fue comandado por Fernando Diniz y por Dorival Jr. Con Ancelotti sin duda mejoraron bastante y creo que el equipo está encaminado. Viene de ganarle a Senegal, viene de ganar partidos amistosos, sí es cierto que empató con Túnez, pero creo que esa selección brasileña está encontrando el equipo. De cara al próximo mundial les tengo fe, pero no los veo necesariamente para campeones. Ya veremos qué es lo que termina pasando con la verde amarela. Pasemos a ver ahora de la selección de Portugal, otra selección altamente competitiva y otro de los grandes favoritos. Recordemos que los portugueses vienen de ser campeones de la Liga de Naciones 2025 venciendo en la final a España. Y bueno, ¿qué te puedo decir de Portugal? Comandada por Cristiano Ronaldo, una leyenda viviente, el máximo goleador en la historia de este deporte, y que aparte, recordemos que la selección de Portugal está muy bien alimentada por el Paris Saint-Germain, el campeón de la Champions. Oye, está Vitinha, que te domina el mediocampo, João Neves, que aporta muchísimo. Después tienes por supuesto a Nuno Méndez, el mejor lateral de todo el planeta en la actualidad. Y tienes a Gonzalo Ramos, que es una buena opción para reemplazar a Cristiano cuando este salga del 9. Muy aparte tienes por supuesto en los extremos a Rafael Leao, tienes a otras opciones buenas por supuesto, está Bruno Fernández, entre otros más. Lastimosamente hace poco falleció Diogo Jota, que era otra pieza elemental en este equipo, pero en general creo que es una selección de Portugal bastante fuerte. Tienes a Rubén Díaz, tienes otras piezas importantes y creo que el 11 de Portugal, quizás no el equipo entero, pero el 11 de Portugal también es de los mejores del mundo y sin duda tiene que entrar en el top 5 de favoritos de cara a la próxima edición. Portugal tiene un plantelazo, Cristiano Ronaldo está inspirado y sin duda la mentalidad está en ser campeones. Ojito que vienen de ganar la Liga de Naciones, vienen de hacer una tremenda eliminatoria y van a pelear durísimo, pero durísimo por meterse a una instancia final del próximo mundial y por supuesto ganarlo en lo que será el último baile de CR7. Vamos a hablar ahora del séptimo lugar del ranking FIFA, la selección de Holanda o conocida como Países Bajos, que por cierto se llama Países Bajos porque están por debajo del nivel del mar.
Es un dato bastante curioso y muy perturbador. Por cierto, Países Bajos, uno de los países más candentes que tiene Europa, pero esa es otra historia. Países Bajos hoy cuenta con buenos futbolistas, caso de Memphis Depay, que está jugando en el fútbol sudamericano, en el Corinthians, y tiene a otros como el caso de Reinders, Cody Gakpo, Timber, entre otros más. Después, la zona defensiva me parece de lo mejorcito que tiene esta selección. Virgil van Dijk del Liverpool, tienes a De Bruyne, Dumfries del Inter de Milán y por supuesto Nathan Ake. Oye, yo considero que lo mejor que tienen está en defensa, pero después de mitad de campo hacia adelante tienen no tantos nombres interesantes, aunque creería yo de que les debería alcanzar para competir en el próximo mundial. Ahora, Holanda ha sido una selección muy infravalorada, pues han ganado solamente una Eurocopa en el 88, pero son 3 veces subcampeones de la Copa del Mundo, en el 74, 78 y 2010. Esto sin contar que aparte Países Bajos en toda su historia también metió otras semifinales y ha sido un equipo constantemente competitivo. De cara a la próxima edición, creo que pueden dar una de las grandes sorpresas. Vamos a ver qué es lo que terminan haciendo. Vamos a ver si se meten a instancias lejanas. En el octavo lugar del ranking FIFA está la selección más polémica de todos, y estoy hablando de Bélgica. Los belgas, que durante muchos años fueron los primeros de este ranking y durante otros fueron los segundos. Curiosamente, Bélgica decayó bastante al punto de que a día de hoy están octavos, y creería de que si siguen con esta tendencia van a terminar en el bombo 2 de cara al próximo mundial. Y es que también veamos que su calidad de jugadores bajó. Conservan a Thibaut Courtois en el arco, un arquerazo, a Kevin De Bruyne en el medio campo, pero después no están las viejas glorias del pasado. Caso, por supuesto, de futbolistas como en su momento estaba Lukaku, Hazard, Torgan Hazard también, entre otros más. Bajó ese equipo tan calidoso que tenían con Mertens, entre otras figuras. Hoy por hoy, Bélgica tiene algunos nombres que me gustan, caso de Jeremy Doku, un extremo habilidoso, muy veloz por cierto, o por ejemplo Trossard del Arsenal, pero el equipo ha bajado su calidad. Es más, a día de hoy valen unos 600 millones cuando en su prime estaban por encima de los 900. Pero bueno, los belgas todavía cuentan con una buena selección. Sin embargo, no los veo haciendo grandes cosas en el próximo mundial. Recordemos que en 2022 se quedaron fuera en la fase de grupos por atrás de Croacia y de la selección de Marruecos. Ya veremos qué tan positivo o no es el futuro de la selección belga. Yo no tengo tantas expectativas. Y en el noveno lugar del ranking FIFA encontramos a la selección de Alemania, los teutones, que poco a poco se están recuperando. Los germanos, que son una selección totalmente histórica, 3 veces campeones de la Eurocopa y que además son el segundo equipo que más veces ganó la Copa del Mundo, con 4 títulos, ¿no? Los ganó, si más no me equivoco, en el 54, en el 74, en el 90 y en el 2014. Esto sin contar que Alemania es la selección que más finales ha disputado y que aparte estuvo presente en 12 semifinales. Sin duda, a nivel rendimiento, es la selección que más ha peleado en los mundiales, se podría decir. No es la más ganadora es Brasil, de la cual ya hablamos más adelante, pero sí que Alemania ha tenido copas del mundo bastante positivas. Estaban fuera de los primeros lugares del ranking, pero tras sus buenos rendimientos recientes han alcanzado el noveno lugar y poco a poco están creciendo. Sí es cierto que ya se despidió Thomas Müller, de que ya son las últimas épocas, ya se despidió de hecho también este arquero histórico, el caso de Neuer, pero todavía tienen por ejemplo a Marc-André ter Stegen en el arco, tienen a futbolistas muy talentosos como el caso de Florian Wirtz, como el chico Musiala, que tiene que recuperarse por cierto, y bueno, aparte han encontrado un 9 estilo Miroslav Klose, con salida, con buena finalización en Nico Woltemade, que está jugando en la Premier. Creo que poco a poco se está sentando esta versión teutona y es otro de esos equipos de los cuales nunca te puedes despistar. Creería yo de que, a ver, no la considero en mi top 5 favoritos, pero al menos estaría en el sexto lugar, por así decirlo.
tiene todo, pero todo para volver a ser campeona del mundo una vez más. Poco a poco en el colectivo están mejorando, cada vez juegan mejor y recordemos que en la última Eurocopa lo hicieron bastante bien, más allá de que fueron eliminados por España en los cuartos de final. Y bien, finalizamos los 9 mejores equipos posicionados por el ranking FIFA, lo hicimos en orden, para pasar a ver un poco de los 3 anfitriones. Comencemos hablando del principal de todos, la selección de Estados Unidos, que albergará más o menos el 60-70% del mundial, pues es el país que más recintos deportivos está colocando, y que por cierto hay polémicas porque se decía que Donald Trump quería cambiar los estadios, entre otras cosas. Pero bueno, Estados Unidos es un país que viene creciendo futbolísticamente demasiado, que en los últimos años manejó una leve paternidad ante la selección mexicana, su clásico de toda la vida, y que ha tenido copas del mundo interesantes. Recordemos que justamente en 2002, en octavo de final, eliminó a México y se clasificó para los cuartos, y que en la primera Copa del Mundo de toda la historia fue tercer lugar. Poco se habla de Estados Unidos, se dice mucho que los Yankees no se dedican al fútbol, sin embargo han tenido participaciones bastante interesantes en los mundiales. Han estado varias veces en octavos y creo que al menos en esta edición tienen todo para volver a llegar al menos a esta instancia. Tienen un plantel con futbolistas como McKennie, Pulisic y recientemente vienen de hacer partidos muy positivos. Le ganaron a selecciones sudamericanas que pisan fuerte, como el caso de Paraguay o el caso de la Celeste, a la cual por cierto terminaron goleando por 5-1. Y ni qué hablar de lo que actualmente hace Estados Unidos en el fútbol de la CONCACAF, donde se pasean con prácticamente todas las selecciones. Es cierto que algunos títulos por ahí no los ganaron, pero ya Estados Unidos hay campeonatos donde ni siquiera te lleva el equipo titular y termina colocando más una selección MLCera, selección de la MLS. Y bueno, es que tiene ya algunos nombres que están en equipos importantes. El caso de Timothy Weah, que está en el Marsella, Pulisic en el Milan, McKennie por ahí en la Juve. Y bueno, hay varios nombres que están destacando ya en equipos más o menos pesados. Ricardo Pepi, como no. Es una selección que se ha alimentado bien, que el fútbol en Estados Unidos está en constante crecimiento, en gran parte por futbolistas con ascendencia latina o de otras zonas del mundo, pero está en crecimiento a fin de cuentas. Después pasemos a hablar de la selección de Canadá, quizás la selección a nivel histórico más débil de todo este bombo, porque si veamos de historia, Canadá solamente jugó 2 mundiales, en 1986 y en el año 2022, que bueno, no le fue bien. Recordemos que en la edición pasada Canadá, pese a que no jugó del todo mal, hizo 0 puntos, no ganó ningún partido. Sí que le tocó un grupo pesado, le tocó un grupo bastante pero que bastante duro, pero aún así, bueno, no le fue bien, es la realidad. Hoy por hoy Canadá tiene a Jonathan David, tiene a Alfonso Davies que está en proceso de recuperación y tiene a varios futbolistas en Europa. Recientemente vine a hacerle buen partido a la selección ecuatoriana, creería yo que con sensaciones de que Canadá podía sacar un mejor resultado, y creo que los canadienses tienen un plantel medianamente bueno, pero no deja de ser, tanto histórica como en la actualidad, uno de los planteles más débiles. Ahora, yo no te recomendaría que tu país caiga en el grupo de Canadá porque sus partidos los van a jugar de local justamente en territorio canadiense, y si hacemos pues un poco de sobreanálisis, Canadá es un país muy frío, vamos a ver qué tanto le conviene a tu país. Es cierto que el mundial se juega en una época donde es verano, pero en Canadá el verano como tal no existe. Bueno, pasemos a ver ahora de la última selección de este listado, y estamos hablando de la selección mexicana, los Mexa. ¡Híjole, güey! Estamos hablando de México, una selección que a nivel CONCACAF es la más importante históricamente, pero si hablamos de a nivel mundial, México no tendría nada que pintar en un bombo 1 del mundial. Más allá de que hay oportunidades donde México estuvo tranquilamente en el top 10, obviamente lo beneficia bastante la confederación donde está. Ahora, la selección mexicana actual es un desastre. Yo me atrevería a decir de que es la selección más débil de todo este bombo. Y me atrevería a decir que la mayoría de las selecciones del bombo 2 le dan pelea o la superan, y muchas selecciones del bombo 3 seguramente más de lo mismo. Es una selección mexicana que viene de jugar 4 partidos amistosos ante selecciones sudamericanas y no ganó ninguno. Empató con Paraguay, empató con la selección ecuatoriana, terminó perdiendo ante Colombia por goleada
y terminó perdiendo también, si más no recuerdo, ante la selección de Paraguay. Ante Uruguay fue con quien empató. Pero bueno, lo de México no ha sido positivo en el último año. Tiene partidos donde no ha podido destacar como a ellos les gustaría. Muchos de sus partidos fueron amistosos y ha estado casi que con equipo completo. Siempre digo que ser local tiene la desventaja de que al no jugar partidos oficiales, eso te va quitando ritmo, y no sé si le habrá pasado a México, que la verdad que sus últimos partidos fueron muy deficientes. Además, ya la selección Metza no cuenta con tantos futbolistas en el extranjero. Le queda el Santi Jiménez en el Milan, este chico Edson Álvarez, que estaba en el West Ham y se fue de la Premier para jugar en la Liga Turca. Le queda el otro Jiménez, que está en equipo de la Premier pero que no es titular o no juega todos los partidos. Y le juega a Johan Vázquez, que está en el Genoa. Y bueno, ahora tiene su promesa Gilberto Mora. Pero después ya la mayoría está jugando en la Liga Mexicana. La selección Metza, tanto a nivel de plantel como a nivel de momento, me parece que no está demasiado bien. Y dependiendo del grupo que le toque, no tengo tanta fe de que puedan hacer cosas positivas. Creería yo de que se le puede complicar un poco el próximo mundial. Vamos a ver qué es lo que dispone para México, que sinceramente yo espero que le vaya bien. Es una selección linda, es un país que siempre trae alegría a un pueblo tan grande como el mexicano, pero para ser muy sincero, no tengo respuestas tan positivas para ellos. Para mí lo mejor de este México es que está en el bombo 1 y va a evitar a todos los tiburones de este video, por lo cual me parece que México podría tener algo de suerte en el sorteo. Después de eso lo veo muy complicado. Pero bueno, mi gente, hemos hablado de las 12 selecciones que pertenecen al bombo 1, las cabezas de serie, en teoría las más débiles, las más fuertes, los tiburones de este mundial. Así que cuéntame tú en los comentarios, ¿contra quién te gustaría jugar y contra quién no? ¿Quién crees que son las más duras? ¿Quién crees que son las más débiles? Yo personalmente creo que los anfitriones y Bélgica son las selecciones un poquito más flojas de este bombo. Después considero que las más fuertes son Francia, Argentina, por supuesto España y Portugal. Y después considero que Brasil, Alemania, Países Bajos están en un nivel relativamente similar. Pero dime tú en los comentarios para ti, ¿en qué nivel de poder colocas a cada una de estas selecciones? Nos vemos hasta la próxima, chau chau.